Habían decidido que no valía nada desde el primer segundo. Lo miraron con burla, con esa sonrisa fría que no necesita palabras para herir. Para ellos solo era otro hombre negro, haciendo un trabajo que creían inferior. Pero lo que no sabían es que, detrás de esa caja que llevaba en las manos, había una verdad que cambiaría completamente quién realmente tenía el poder. En pocos minutos, sus risas se apagarían, y la vergüenza sería imposible de ocultar. Porque a veces, el verdadero shock no es lo que ves, sino lo que nunca imaginaste. ¿Estás listo para saber qué pasó? Era una mañana como cualquier otra, de esas en las que el mundo parece seguir su rutina sin detenerse a mirar a nadie. Él ya estaba acostumbrado a eso, a trabajar en silencio, a esforzarse más de lo que la gente creía que debía, a cargar no solo cajas, sino expectativas, sueños y una dignidad que nadie más parecía ver. Cada día comenzaba temprano, con la misma disciplina, con el mismo deseo de demostrar su valor, aunque demasiadas veces la sociedad decidiera ignorarlo antes incluso de conocer su nombre. Tenía una vida tranquila, sencilla, pero llena de responsabilidad. Era alguien que había trabajado duro para llegar hasta donde estaba, alguien que conocía el peso del sacrificio y la importancia del respeto. Sin embargo, también sabía que, para muchos, su piel contaba una historia que ellos creían comprender, sin saber absolutamente nada de él. Y aunque lo intentara, no había forma de escapar de esas miradas que lo reducían a un estereotipo. Ese día no parecía diferente. El sol brillaba con normalidad. La gente seguía su vida, y él cumplía con la suya con la misma calma de siempre. Pero algo estaba a punto de cambiar. No lo sentía todavía, pero el ambiente ya empezaba a tensarse a su alrededor. Muy pronto, se encontraría frente a personas que creían tener poder sobre él, personas que se reirían sin saber la verdad. Una verdad que no solo los haría callar, sino que revelaría quién realmente tenía el control desde el principio. Desde el momento en que llegó al edificio, algo en el ambiente cambió. No fue un sonido, ni una palabra específica. Fue esa energía silenciosa que se siente cuando alguien decide que eres menos incluso antes de mirarte a los ojos. Apenas cruzó la entrada, las miradas comenzaron. Algunas fingían no existir. Otras no se molestaban en ocultar la burla. Y lo peor no era la risa, sino la seguridad con la que creían tener derecho a hacerlo. Lo vieron como alguien inferior, alguien al que podían evaluar, juzgar y reducir sin cuestionarse nada. Cada paso que daba parecía convertirse en un espectáculo para ellos, como si la sola presencia de un hombre negro trabajando frente a ellos fuera motivo suficiente para sentirse superiores. Se cruzaban entre sí miradas de complicidad, como si compartieran una broma secreta que él no merecía escuchar. Para ellos era solo alguien que servía, alguien que debía agachar la cabeza, alguien que no tenía voz ni poder. Por dentro, él lo sentía todo: la presión, la humillación silenciosa, el peso del prejuicio acumulándose con cada gesto. No era la primera vez que enfrentaba algo así, pero eso no lo hacía menos doloroso. Cada acto de desprecio volvía a abrir heridas que nunca terminaban de cerrar. Y aún así, mantenía la calma. No por debilidad, sino por dignidad. Sabía quién era realmente. Sabía lo que había construido. Pero aceptar la injusticia cada vez desgastaba un poco más su espíritu. Ellos seguían divirtiéndose. Se sentían cómodos en su arrogancia, convencidos de que su posición social o su color de piel les daba derecho a humillar. Inventaban historias en sus cabezas, lo encasillaban en un rol que creían conocer. Lo reducían a solo eso, sin imaginar que cada gesto cruel estaba empujando una verdad que pronto los alcanzaría. Y mientras más lo subestimaban, más crecía el contraste entre lo que creían ver y lo que estaban a punto de descubrir. Él terminaba su labor con precisión,
en silencio, observando sin responder, guardando todo dentro. No necesitaba gritar, no necesitaba justificarse, pero había algo inevitable acercándose, una revelación que ya empezaba a formarse, aunque nadie lo sabía aún. Cada segundo aumentaba la tensión, cada risa, cada mirada de desprecio, cada gesto condescendiente, estaba preparando un momento que cambiaría completamente la balanza del poder. Y entonces, llegó el instante en que el ambiente dejó de ser simple burla y se convirtió en algo más incómodo. Algunas personas empezaron a notar pequeños detalles que no encajaban con la historia que se habían inventado sobre él. Algo en su seguridad, en su postura, en su manera de mantener la dignidad bajo presión. Pero aún así, preferían seguir creyendo en sus prejuicios. Era más fácil seguir riendo que aceptar que podrían estar equivocados. Sin saberlo, estaban construyendo el escenario perfecto para su propia vergüenza. Él estaba allí, firme, tranquilo, mientras ellos seguían alimentando su falsa sensación de poder. El momento decisivo estaba cada vez más cerca, y cuando finalmente la verdad saliera a la luz, no solo se callarían. Tendrían que enfrentar algo mucho más duro que el silencio. La realidad de lo que realmente habían sido en ese instante. Porque muy pronto, todo lo que creían saber se derrumbaría. Y nadie estaba preparado para lo que venía después. El momento llegó sin aviso, como un golpe seco que congela el aire. Lo que para ellos seguía siendo un juego cruel, estaba a punto de convertirse en la lección más dura de sus vidas. Todo cambió cuando el ambiente se volvió extrañamente serio, cuando las risas comenzaron a apagarse sin que nadie pidiera silencio. Bastó un pequeño detalle para romper la máscara de arrogancia. Un nombre en un documento, una mirada de alguien que finalmente entendió, un reconocimiento que atravesó el espacio como una verdad imposible de ignorar. Y entonces, el edificio entero pareció darse cuenta. El hombre al que habían ridiculizado no era un simple trabajador. Era la autoridad máxima del lugar. Era el dueño de todo lo que ellos creían controlar. El impacto fue inmediato. Orgullo fracturado, vergüenza ardiente, y un miedo que no nacía de castigos, sino del reflejo de lo que habían sido. De repente, las miradas cambiaron. Ya no había burla, ya no había superioridad. Solo quedaba la cruda realidad de haber deshumanizado a quien merecía respeto mucho antes de revelar su posición. Cada gesto de desprecio regresaba como un eco implacable, multiplicado por la vergüenza de saber que todo había sido provocado por un prejuicio tan pequeño y tan destructivo. Él permanecía en pie, firme, sin elevar la voz, sin necesidad de demostrar nada más. La verdadera fuerza estaba en la calma con la que sostenía la dignidad que ellos intentaron romper. No necesitaba venganza. La justicia ya estaba ocurriendo en sus rostros, en sus conciencias, en el derrumbe de esa falsa sensación de superioridad. En ese instante, el poder cambió de manos, no porque él lo reclamara, sino porque siempre lo había tenido. Fue el segundo exacto en el que entendieron quién era realmente. Y ese descubrimiento no solo los dejó en silencio, los dejó expuestos ante sí mismos. Pero lo que vendría después sería aún más importante, porque no se trataba solo de una revelación, sino de lo que haría con ella. Cuando todo quedó claro, el silencio fue más fuerte que cualquier disculpa apresurada. Él no necesitó humillar ni vengarse. Su simple presencia, su dignidad intacta, ya había dicho todo. Se fue de aquel lugar sabiendo algo doloroso pero real. El respeto que debería haber sido natural, solo apareció cuando descubrieron su poder. Y aunque continuó con su vida, esa experiencia dejó una marca. Una prueba más de cómo el racismo sigue decidiendo quién merece respeto y quién no. Esta historia no es solo sobre él. Es sobre una sociedad entera que aún juzga antes de conocer. La pregunta es,
¿Cuántas veces más tendremos que ver esto antes de aprender de verdad?